¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a detallar por fin un poquito acerca de lo que es la inyección de combustible directa, también llamada GDI en algunos vehículos, y pues específicamente en Volkswagen hacen uso ahí de lo que son las siglas FSI y TSI, que más adelante, bueno, vamos a ver este tipo de inyección que habla sobre lo que es la estratificación de la mezcla. Bueno, previo a eso, vamos a ver un poquito acerca de lo que es el comportamiento mecánico y eléctrico de lo que es el sistema de inyección directa. Para eso, bueno, como ustedes ya saben, vamos a basar en lo que es este software para poder trabajar de una manera pues un poquito más amena, más dinámica. ¿Okay? Comenzamos. La imagen que tenemos a la izquierda corresponde a los componentes principales o básicos de un sistema de inyección directa. Como podemos observar, bueno, aquí tengo lo que es el tanque de combustible, la bomba de combustible eléctrica, que aquí en esta animación no las muestra de forma externa, pero recordemos que también lo puede tener aquí en la parte interna. Tengo un regulador de presión de combustible. Este regulador de presión es para poder controlar la presión de la bomba eléctrica. Un filtro de combustible, una bomba, que es la bomba mecánica de alta presión. Tengo el riel de combustible, el sensor de presión del riel, el regulador, que ya es electrónico, el regulador o eléctrico, el regulador de presión y el inyector de combustible. Adicionalmente, bueno, tenemos lo que es la unidad de control. Tenemos líneas de baja presión, líneas de alta presión. El de baja presión son las que están en color negro. Un ejemplo, estas líneas son líneas de retorno, están aquí en la parte superior, las más gruesas. Y esta línea de presión es aproximadamente la presión que nosotros conocemos en un sistema MPFI. Y ya con los tubos metálicos, pues tenemos ya la alta presión, que bueno, según teóricamente está variando desde lo que son 50 hasta 100 bares. Bueno, aquí nos dice, ¿qué es un inyector? Un sensor, un actuador, pues eso ya lo habíamos visto en la materia de fuel injection y sabemos que es un actuador. Dice que es correcto. Seguimos, dice, ¿dónde se inyecta el combustible? Pues como es un sistema que le llaman aquí ID, inyección directa, o GDI, como le quieran llamar, pues el combustible va directamente en el cilindro. Nos pregunta que cuáles son las diferencias entre el inyector ID. No, realmente, bueno, es un inyector por cilindro, similar a un sistema MPFI, pero sabemos que la diferencia es la presión, el alta presión. Si el inyector tipo ID inyecta mayor presión, claro. El inyector ID inyecta el combustible directamente en la cámara de combustión. Es correcto. Comprobamos y nos dice que sí, sí es correcto. Ok. Seguimos. Dice, haga clic en los siguientes componentes. Hace un momento ya los mencioné, que sería el depósito, la bomba eléctrica, regulador de presión de la bomba eléctrica, el filtro de combustible, la bomba de alta presión mecánica. Recuerden que esta bomba es accionada o es movida mediante el árbol de levas.
Este que les había comentado que era el regulador de presión, está aquí abajo, sensor de presión de combustible, el riel y finalmente el inyector de combustible. Son los componentes principales de este sistema. Dice, coloque el manómetro en los diferentes puntos en el circuito de combustible. Coloque el manómetro en los diferentes puntos en el circuito de combustible. Bueno, lo colocamos aquí el manómetro y nos marca una presión muy baja. Bueno, no muy baja. Aquí el valor que nos da lo tenemos que multiplicar por 100 kilopascales. Entonces, aquí sería 1, 2, como 2.5 por 100, en 250 kilopascales. Aquí ya tengo mayor presión, que serían 60 por 100 kilopascales. Y en el de retorno, pues tengo 0.5 por 100 kilopascales. Entonces, aquí nos pregunta, dice, ¿cuál es la presión entre las bombas? ¿Cuáles bombas? Pues obviamente la bomba eléctrica y la bomba mecánica. Si nosotros medimos, les había comentado que aproximadamente son 1, 2.5, como 250 kilopascales. Nos dice que sí es correcto. Es que la bomba de elevación, que es la eléctrica, bombea el combustible bajo presión hacia la bomba de alta presión. Podemos pensar que esta bomba es una bomba que precarga a la bomba mecánica. ¿Okay? Seguimos. Nos dice, ¿cuál es el valor de la presión en los conductos de alta presión? Conductos de alta presión sería este conducto y este otro conducto, pero solamente tenemos posibilidad de medir la presión aquí, entre el riel y el inyector, que equivale al mismo, bueno, a la misma presión que pues, tengo aquí. Entonces, mido y tenemos 60 por 100 kilopascales. Aquí serían 6.000 kilopascales. Dice que la presión es ahora de 6.000 kilopascales, pero puede fluctuar entre los 5.000 y los 10.000 kilopascales. Si nosotros hablamos acerca de lo que es bares, yo les había comentado que está ahí fluctuando alrededor de los 100, 150 bares. Tendríamos que multiplicar esa cantidad por 14.5 si lo queremos transformar a PSI, si hacemos la equivalencia. Seguimos. Aquí ya nos habla sobre lo que es la estructura del inyector. Bueno, nos dice que el inyector está adaptado a las exigencias de un motor de inyección directa, es decir, la presión de la gasolina es más elevada y el tiempo de inyección es más corto. Nos dice que para que pueda inyectar suficiente gasolina durante este tiempo breve, se utiliza un inyector de turbulencia. Este se encarga de proporcionar una nebulización extremadamente fina de gasolina para que se forme una mezcla que sea fácilmente inflamable, o sea, muy homogénea. Selecciona el inyector. Ok, aquí ya podemos ver cómo se constituye un inyector en la parte interna. Realmente el inyector es muy similar a lo que es un inyector de baja presión o un sistema MPFI. Nos dice, hay placas en la cabeza del inyector que crean turbulencia
en la gasolina inyectada. Haga clic en la cabeza del inyector para ver estas placas. Bueno, aquí están tomando la cabeza del inyector como la parte más baja. Y aquí tenemos las famosas placas que ayudan a generar una turbulencia y hacer una mezcla, puedo decir que más fina. Podemos observar el microfiltro, lo que es la conexión eléctrica, un muelle de retención, lo que es el vástago junto con lo que es la aguja. Hay unos inyectores que son sellados en la parte interna y hay otros inyectores que sellan en la parte externa. Simplemente, bueno, la diferencia es el medio cónico que se encuentra ya sea dentro del inyector o el medio cónico que se encuentre fuera del inyector, la parte externa. Seguimos. Dice, en la imagen de la izquierda, identifique las siguientes piezas o componentes. Primero, el filtro. Tenemos lo que es el filtro, que bueno, le llaman microfiltro. La bobina se encuentra aquí, está representada de esta forma en esta imagen. Sabemos que este tipo de inyector sigue siendo un inyector con bobina, con devanado. En un link que les compartí, yo les hacía mención acerca de los inyectores piezoeléctricos que se aplican en el área de gasolina, pero la verdad que son un poquito ahí todavía raros en gasolina. Seguimos. Conexión. Inducido. El inducido es el que se atrae a través del campo magnético. El muelle y lo que es la aguja de inyección. Son los componentes principales de un inyector ID. Aquí hace falta lo que es el sello superior que todos conocemos, el famoso O-ring, y recuerden que este tipo de inyector está integrando un sello de tipo teflón. Seguimos. Ok, bueno, aquí con este botón podemos observar cómo es de que está ahí accionando el inyector. Nos podemos dar cuenta que el inyector suministra el combustible no de forma directa, quiero decir de forma lineal, recta, sino que tiene un cierto ángulo ahí de inclinación el orificio o la perforación. Este orificio, o este ángulo mejor dicho, apunta directamente hacia una superficie en la cabeza del pistón. Más adelante, que sería en la siguiente sesión, vamos a ver un archivo donde nos vamos a dar cuenta que la cabeza del pistón no es ni plana, no es ni convexa, no es ni cóncava, sino que tiene un diseño específico para que este combustible apunte hacia lo que es una superficie y nos ayude a generar turbulencia por la forma que tiene el pistón. Me refiero a la turbulencia del aire, que al mismo tiempo se combina con el combustible. Aquí nos dice, ¿cuándo inyecta el inyector? Cuando se activa la bobina, cuando la presión de combustible es mayor a la fuerza del muelle. Pues cuando se activa la bobina, es un inyector eléctrico finalmente. Nos dice, ¿cuándo se cierra el inyector? Aquí nos dice, cuando la presión de combustible es menor que la fuerza del muelle, cuando se desactiva la bobina, pues obviamente es cuando se desactiva la bobina. Y bueno, hemos llegado aquí al final de lo que es esta lección. Viene un poquito más a detalle
ahora cómo se comporta eléctricamente. Más adelante voy a regresar ahí a Classroom o seguimos aquí en Face, pero ya pauso la transmisión para despejar ahí algunas dudas.